Faz Marta muitos Silva anos que tenía guardo este 68 segredo. años cuando Chegou a todo hora de ocurrió, vocês y saberem a lo curioso verdade. es que por fuera, su vida parecía resuelta desde hacía tiempo. Era una mujer rica, no de esas que hacen ruido con la riqueza, sino de las que aprendieron a construirla en silencio. Décadas cosiendo para los demás, invirtiendo con disciplina, comprando 2 departamentos pequeños para alquiler y guardando cada recibo como si fuera un mapa de sobrevivencia. A inicios de 2022, Marta vivía en Faz una casa muitos anos que amplia, guardo este segredo. impecable, con Chegou a olor hora de vocês constante saberem a verdade. a lavanda y madera encerada, donde cada objeto tenía una historia. Una máquina de coser antigua como altar, un costurero de nácar heredado y un cuadro discreto en el pasillo con la foto del niño que la convirtió en madre. Aquella semana, ella estaba metida hasta el cuello en los preparativos del casamiento de Luis, su hijo adoptivo, y aunque tenía cuentas, propiedades y estabilidad, lo que realmente la sostenía era otra cosa, la idea de que su Faz vida, muitos anos al que guardo final, este había segredo. valido la pena Chegou a hora porque de lo vocês saberem a verdade. había criado bien. Se despertaba temprano, revisaba mensajes con una ansiedad que no quería admitir, y aún así, se decía a sí misma que era solo emoción, solo nervios de madre, nada más. Luis no llegó a su vida de una forma bonita ni ordenada. Llegó como llegan las cosas que parten una existencia en dos. Marta tenía 27 años cuando su hermana y su cuñado murieron en un accidente de carretera. Uno de Faz esos que muitos pasan anos en que las guardo este noticias y se segredo. olvidan Chegou a rápido, hora de vocês pero que saberem a dejan una marca verdade. permanente en quienes se quedan. El bebé tenía pocos meses, una carita seria y una pequeña cicatriz en el mentón, como un hilo mal rematado, y ese detalle absurdo se le quedó grabado porque Marta siempre miraba el mundo con ojos de costurera. Detectaba lo torcido, lo que necesitaba arreglo, lo que nadie veía. En esa misma época, su marido ya se había ido emocionalmente. El diagnóstico de que Faz ella muitos no anos que podía guardo tener este hijos segredo. biológicos Chegou a fue hora el de vocês principio saberem del a final, verdade. y él la abandonó con una frialdad que no hizo escándalo, pero sí hizo ruina. Marta se quedó sola con el niño y con una decisión que la convirtió en otra persona. No iba a mendigar amor de nadie. Con el tiempo, trabajó como una máquina, estudió sobre finanzas en libros viejos, compró su primer departamento con un préstamo que pagó como quien paga una promesa, y levantó su patrimonio sin Faz perder su muitos manera anos que sencilla guardo de este vestir segredo. ni su Chegou a manía de hora de hacer vocês café saberem a fuerte. verdade. Pero lo más valioso, para ella, siempre fue Luis, no como sobrino que crió, no como hijo de su hermana. Para Marta, era su hijo. Y esa certeza fue la que, años después, iba a ser puesta en duda en público de la forma más cruel. Cuando Luis anunció que se iba a casar con Luana, Marta sintió una mezcla extraña de orgullo y una incomodidad que no supo nombrar. Luana era Faz muitos elegante, anos que guardo siempre este demasiado segredo. correcta, Chegou a hora con de una vocês sonrisa saberem a medida que no verdade. llegaba a los ojos y una forma de observar a Marta como si la estuviera catalogando, no conociendo. Desde el principio, la relación entre ellas fue silenciosa y tensa, no por discusiones abiertas, sino por ausencias pequeñas, mensajes que no se respondían, planes que se cerraban sin avisarle, decisiones tomadas antes de que Marta siquiera supiera que había una conversación en curso. Aún así, ella se convencía de que era Faz normal, muitos de anos que que los guardo tiempos este segredo. cambiaban, de que Chegou a las hora de nueras no vocês tenían saberem a que querer a verdade. las suegras. Lo que le dolía de verdad no era Luana, sino notar cómo Luis empezaba a mirarla distinto, con menos consulta, menos cercanía, como si su opinión hubiera perdido peso sin que nadie lo anunciara. Marta, fiel a su forma de amar, reaccionó como siempre, dando más. Ofreció pagar una parte importante del casamiento, no para comprar cariño, sino porque para ella el dinero siempre había sido una herramienta Faz de muitos cuidado, anos que una guardo este manera segredo. concreta de estar Chegou a hora presente de sin vocês invadir. saberem a verdade. El monto final fue claro y frío, 45.000 reales. Una cifra que para Marta no significaba ruina, pero sí representaba años de trabajo consciente, de ahorro paciente,
de renuncias que nunca contó en voz alta. Transferir ese dinero le produjo una sensación contradictoria, una especie de alivio mezclado con expectativa, como si ese gesto confirmara su lugar en la historia de su hijo. Sin embargo, una vez hecho el pago, algo cambió de forma evidente. Marta quedó fuera de todo. No fue invitada a elegir flores, no opinó sobre el vestido, no supo nada del menú ni de la lista de invitados. Se enteraba de detalles por terceros, como una conocida que le comentó el color de las mesas o una vecina que vio las invitaciones en redes sociales. Cada exclusión era pequeña, casi defendible, pero juntas formaban una certeza incómoda que Marta se negaba a aceptar del todo. Ella seguía doblando los vestidos que cosía para otras personas, seguía asistiendo a sus citas médicas y a sus caminatas matutinas, pero por dentro empezaba a sentir algo nuevo. No tristeza, no rabia todavía, sino la sospecha de que estaba siendo empujada lentamente fuera de una vida que había ayudado a construir desde el primer día. A medida que se acercaba la fecha del casamiento, la exclusión dejó de ser sutil y empezó a tomar forma concreta. Luana ya no disimulaba su incomodidad con la presencia de Marta, y eso se notaba en gestos mínimos pero constantes, respuestas cortas, miradas que se desviaban, silencios que duraban un segundo más de lo normal. En una de las pocas ocasiones en que coincidieron a solas, Luana habló con una calma que no tenía nada de amable. Dijo que después del matrimonio las cosas iban a cambiar, que Luis necesitaba formar su propia familia y que ciertas presencias del pasado podían resultar confusas. No levantó la voz ni fue grosera. Fue peor que eso. Habló como quien explica una norma obvia, como si Marta fuera alguien incapaz de entender los nuevos límites del mundo moderno. Marta escuchó sin interrumpir, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre la mesa, sintiendo ese calor incómodo en el pecho que aparece cuando una verdad desagradable empieza a hacerse evidente. No respondió, porque todavía estaba intentando convencerse de que había entendido mal, de que ninguna mujer podría realmente intentar borrar a una madre con palabras tan limpias y tan crueles al mismo tiempo. Lo que más le dolió no fue la conversación en sí, sino la confirmación silenciosa que vino después. Marta buscó a Luis, intentó hablar con él de manera natural, sin dramatizar, pero encontró a un hombre distinto, más apurado, más defensivo, menos dispuesto a escuchar. Él minimizó todo, dijo que eran malentendidos, que Luana estaba estresada, que ella no debía tomarse las cosas tan a pecho. Marta asintió, como había aprendido a hacer muchas veces en la vida, pero algo dentro de ella empezó a acomodarse de otra forma, como un mueble pesado que se mueve apenas unos centímetros y cambia toda la habitación. Por primera vez, se permitió pensar que su lugar no estaba siendo cuestionado por desconocimiento, sino por decisión. Aún así, siguió adelante. Compró el vestido que usaría en la ceremonia, uno sobrio, de un azul profundo que siempre le había dado seguridad. Mandó ajustar el largo con una precisión casi obsesiva y lo colgó en el armario, esperando que, al llegar el día, todo encontrara su sitio. Marta todavía creía, o necesitaba creer, que el amor de un hijo no podía desaparecer de verdad, que solo estaba momentáneamente distraído por una nueva vida que empezaba. La semana previa al casamiento fue extrañamente silenciosa para Marta, como esos días en que el aire parece cargado antes de una tormenta que no termina de caer. El teléfono sonaba menos, las visitas se redujeron y, aunque la ciudad seguía igual, ella sentía que estaba caminando por un escenario que ya no le pertenecía del todo. Pasaba las mañanas organizando papeles antiguos, revisando contratos de alquiler, cerrando carpetas que llevaba años sin tocar, no porque fuera necesario, sino porque ordenar siempre había sido su forma de calmar la
Chegou a hora de ansiedad. vocês saberem a verdade. A veces, se detenía frente al espejo del pasillo y se observaba con atención, como si buscara señales de cuándo había empezado a volverse prescindible. No era una mujer frágil. Su postura seguía firme. Su voz seguía segura. Pero había algo en la forma en que respiraba, más contenida, que delataba el esfuerzo por no desmoronarse antes de tiempo. En su cabeza, repasaba escenas del pasado con Luis, momentos Faz simples, muitos anos que un guardo cuaderno este forrado segredo. con cuidado, Chegou a hora de una vocês comida saberem a compartida verdade. tarde en la noche. Y le costaba unir esas imágenes con el presente frío que estaba viviendo. 2 días antes de la ceremonia, Marta recibió un mensaje breve con indicaciones logísticas. Horario, dirección, un recordatorio sobre dónde debía sentarse. Nada más. No hubo una palabra de cariño, ni un gracias por todo, ni siquiera un estamos ansiosos de verte. El asiento asignado estaba Faz lejos muitos del anos que altar, guardo este casi segredo. al borde, Chegou a como hora si de su vocês presencia saberem a necesitara verdade. ser discreta para no incomodar a nadie. Marta leyó el mensaje varias veces, apoyada en la mesada de la cocina, con la luz blanca reflejándose en el mármol pulido que ella misma había elegido años atrás. No lloró. No levantó el teléfono. Solo sintió algo definitivo acomodarse dentro de ella. Una comprensión silenciosa que no tenía todavía nombre, pero sí peso. Esa noche Faz durmió muitos poco, anos que guardo y cuando este segredo. despertó antes del Chegou a hora de amanecer, vocês saberem con a el sonido verdade. lejano de los primeros autos, tuvo la certeza de que el día siguiente no iba a ser solo un casamiento, iba a ser el cierre de una etapa entera de su vida, aunque todavía no sabía cómo ni con qué consecuencias. El día del casamiento amaneció claro, con un cielo casi ofensivamente azul, como si el mundo no tuviera la menor intención de acompañar el nudo que Marta llevaba en el pecho. Se Faz levantó muitos temprano, anos que guardo se este duchó con segredo. calma Chegou a y hora de eligió vocês cada saberem a movimiento verdade. como quien se prepara para algo solemne, no festivo. El vestido azul le quedó perfecto, demasiado perfecto para una ocasión en la que ya intuía que no habría lugar para ella. Al llegar a la iglesia, notó de inmediato cómo los saludos se repartían de forma desigual. Abrazos largos para otros, sonrisas rápidas para ella. Nadie la acompañó hasta su asiento, nadie le Faz muitos explicó anos que nada. guardo este Marta segredo. caminó Chegou a sola hora por de el vocês pasillo saberem a lateral, verdade. con el sonido de sus propios pasos resonando más de lo normal, y mientras se sentaba en ese banco apartado, pensó, con una lucidez que dolía, que hay humillaciones que no hacen ruido, pero dejan marcas profundas. Si estás leyendo esto hasta aquí, quizá entiendas esa sensación de estar presente y, aún así, invisible. A veces me pregunto desde qué lugar del mundo alguien reconoce exactamente este Faz muitos silencio. anos que guardo este La ceremonia segredo. avanzó Chegou a como hora un de vocês espectáculo en saberem a el que Marta verdade. parecía estar fuera de cuadro. No fue mencionada en ningún momento, ni directa ni indirectamente. Cuando llegó el turno de los agradecimientos, escuchó nombres, historias, gestos de reconocimiento dirigidos a personas que habían aparecido mucho después en la vida de Luis. Y entonces, ocurrió. Con una voz firme, ensayada, él agradeció a su verdadera madre, girándose hacia la madre de Luana, que sonrió emocionada Faz mientras muitos los anos que invitados guardo este aplaudían. segredo. Chegou a hora Marta de vocês sintió el saberem a impacto verdade. físico de esas palabras, como si alguien le hubiera retirado el aire del pecho sin tocarla. No hubo lágrimas, no hubo reacción visible. Se quedó quieta, con la mirada fija, sosteniéndose en una dignidad que había construido durante toda una vida. En ese instante, algo se cerró definitivamente dentro de ella. No fue rabia ni tristeza desbordada. Fue una decisión muda. Marta Faz entendió, muitos anos que con una guardo este claridad segredo. brutal, Chegou que a ese hora de lugar que vocês había saberem a ocupado verdade. durante décadas acababa de serle quitado en público, y que nada de lo que dijera en ese momento podría devolverle lo perdido. La fiesta fue, para Marta, una extensión del mismo escenario, solo que con luces más cálidas y risas más altas.
Las mesas estaban dispuestas de forma estratégica, y la suya quedó en un rincón discreto, lejos de la mesa principal donde Luis y Luana brillaban como Faz muitos protagonistas anos que guardo este absolutos. segredo. Nadie la Chegou a llamó hora para de una vocês foto saberem a familiar. verdade. Nadie le pidió que se acercara. Nadie pareció notar su ausencia en los momentos importantes. Marta observaba todo con una calma que sorprendía incluso a ella misma, como si estuviera mirando la vida de otra persona desde afuera. Bebió agua, no tocó la comida, y se dedicó a memorizar detalles que nunca pensó que guardaría. El sonido metálico de los cubiertos, el perfume dulce de las flores, la forma Faz en que muitos Luis anos que guardo este evitaba segredo. cruzar su Chegou a mirada. hora de vocês No se saberem a levantó verdade. antes de tiempo ni hizo un gesto dramático. Se quedó hasta el final, erguida, sosteniendo su nombre y su historia en silencio. Ese mutismo no era debilidad. Era el comienzo de algo que todavía no tenía forma, pero ya tenía dirección. Cuando finalmente salió del salón, la noche estaba tibia y tranquila, como si nada extraordinario hubiera pasado allí dentro. Marta caminó hasta su auto con pasos lentos, Faz se muitos sentó anos unos que guardo minutos este sin segredo. encender el Chegou motor a hora y de dejó vocês que saberem a verdade. el silencio hiciera su trabajo. No lloró, no tembló, solo aceptó, con una serenidad casi dolorosa, que había sido públicamente borrada de un rol que había definido su vida entera. Si alguna vez pasaste por algo así y te quedaste callado para no arruinar el momento de otros, tal vez compartir esta historia con alguien sea una forma de decir que ese silencio también tiene un costo. Marta arrancó el auto y volvió a su casa Faz sabiendo que muitos nada anos iba que a volver guardo a este ser igual segredo. y que Chegou a por hora de primera vocês vez saberem a no verdade. iba a intentar recuperar un lugar que ya no le pertenecía. En ese trayecto corto y solitario, nació una mujer distinta, no menos amorosa, pero infinitamente más consciente de su propio valor. Los días que siguieron al casamiento fueron extrañamente claros para Marta, como si alguien hubiera limpiado un vidrio que llevaba años empañado. No hubo crisis, no hubo llamadas Faz desesperadas muitos ni anos que escenas de guardo llanto este tardío. segredo. Chegou Ella a hora siguió de con su vocês saberem a rutina, verdade. pero con una atención nueva, casi quirúrgica. Desayunaba temprano, revisaba el estado de sus inversiones. Caminaba por la casa observando espacios que durante años habían sido pensados para recibir a Luis. Por primera vez, no sintió la urgencia de justificar nada. No buscó explicaciones, no pidió disculpas por existir. No intentó entender qué había hecho mal. Marta sabía leer Faz muitos silencios anos mejor que que guardo nadie, este y el segredo. silencio de Chegou su a hora hijo de vocês había saberem a sido verdade. demasiado elocuente. Una mañana, mientras ordenaba documentos antiguos en su despacho, un cuarto que casi nadie conocía, encontró el testamento que había redactado años atrás, cuando todavía pensaba que el amor filial era un terreno seguro. Lo leyó sin emoción, como quien revisa un contrato vencido, y entendió que ese papel ya no representaba su realidad. Modificarlo no le produjo miedo ni culpa. Llamó a su abogado de Faz muitos confianza, anos que guardo un este hombre que la segredo. había visto Chegou a crecer hora de vocês saberem a patrimonialmente desde verdade. sus primeros ahorros, y pidió una reunión sin rodeos. Habló con precisión, sin dramatismo, explicando cada decisión como quien reorganiza una empresa después de una auditoría dura pero necesaria. Excluyó a Luis de la herencia, no como castigo impulsivo, sino como consecuencia lógica de una relación que había dejado de existir en los términos que ella entendía como familia. Ese mismo día dio los primeros pasos para crear Faz la muitos Fundación anos que Marta guardo este Santos, segredo. un proyecto que Chegou a hora de llevaba años vocês saberem a rondándole la verdade. cabeza sin tomar forma concreta. Ahora la tenía. Quería apoyar a mujeres mayores que, como ella, habían sido útiles toda la vida y descartadas sin ceremonia cuando dejaron de encajar en la narrativa ajena. Mientras firmaba los documentos, Marta sintió algo parecido a alivio. No estaba rompiendo con el pasado, estaba dejando de sostener una mentira que ya no podía cargar. La decisión de irse de la ciudad no fue Faz impulsiva ni muitos teatral, anos que guardo este fue segredo. práctica, Chegou a hora de casi vocês saberem a inevitable. verdade.
Marta entendió que quedarse significaba seguir ocupando un espacio construido en función de alguien que ya no formaba parte de su vida. Vendió la casa sin apego, exagerado, con la misma serenidad con la que había comprado cada ladrillo años atrás. Eligió Balneario Camboriú no por moda ni por nostalgia, sino por una intuición simple. El mar siempre le había dado una sensación de continuidad, de algo que se mueve sin pedir permiso. El departamento que compró era luminoso, con ventanales amplios y un balcón desde donde se escuchaba el sonido constante de las olas, un ruido que no exigía nada a cambio. Al instalarse, Marta sintió por primera vez en mucho tiempo que nadie esperaba nada de ella, y esa ausencia de expectativa le resultó profundamente liberadora. No había que demostrar, cuidar, sostener, solo estar. La adaptación fue lenta y sorprendentemente amable. Marta comenzó a frecuentar una biblioteca comunitaria cercana, primero como lectora silenciosa y luego como voluntaria, ayudando a organizar archivos y recomendar libros con la misma paciencia con la que había cosido durante décadas. Se inscribió en un pequeño coro local, algo que nunca había hecho antes, y descubrió que su voz, aunque no perfecta, tenía una calidez que emocionaba a otros. Empezó a pintar acuarelas sin pretensión alguna, dejando que los colores hicieran lo que ella durante años no se había permitido, salirse de la línea. La Fundación Marta Santos empezó a tomar forma real, con reuniones, proyectos, rostros nuevos que no la miraban como la madre de alguien, sino como una mujer entera, con historia y propósito propio. Marta no estaba huyendo de su pasado, lo estaba integrando en algo más amplio, más justo, más vivo. Fue casi un año después cuando Luis intentó volver a entrar en la vida de Marta. No apareció de golpe ni con gestos grandiosos. Empezó con mensajes cortos, cautelosos, como si tanteara el terreno antes de pisarlo. Preguntó cómo estaba. Comentó algo sobre el clima. Mencionó la mudanza como quien habla de una noticia distante. Marta leyó cada palabra con atención, no buscando segundas intenciones, sino midiendo el peso real de lo que estaba siendo dicho. Respondió con educación, sin frialdad ni entusiasmo, manteniendo una distancia que no era castigo, sino autocuidado. En ese intercambio breve y contenido, ella notó algo que antes le habría pasado desapercibido. Ya no sentía la urgencia de ser comprendida por él. Su vida estaba llena de nombres nuevos, de compromisos propios, de días que no giraban alrededor de una llamada que quizá no llegaría. Luis, por primera vez, hablaba desde un lugar de inseguridad que no sabía manejar. El reencuentro ocurrió semanas después, en un café discreto cerca del mar. Marta llegó puntual, con una postura tranquila y una expresión serena que desconcertó a su hijo. Luis parecía más cansado, menos seguro, como alguien que había apostado todo a una versión de la vida que no salió como esperaba. Él pidió perdón. No fue un discurso elaborado ni completamente lúcido. Fue torpe, fragmentado, lleno de justificaciones mezcladas con culpa real. Marta escuchó sin interrumpir, con la misma atención con la que había escuchado tantas cosas a lo largo de su vida, pero esta vez desde otro lugar. Cuando habló, no reclamó ni enumeró heridas. Dijo, con una calma firme, que el daño no había sido solo lo que él dijo aquel día, sino lo que eligió no decir durante años. Y dejó claro algo esencial. Ya no estaba disponible para vínculos que exigieran su silencio como precio de permanencia. Luis salió de ese encuentro con una comprensión que le llegó tarde, pero que ya no podía ignorar. No fue humillado ni rechazado de forma cruel. Simplemente se encontró con una mujer que ya no ocupaba el lugar que él había dado por garantizado durante toda su vida. Marta no necesitó elevar la voz ni establecer condiciones explícitas.
Su postura, su manera de hablar y, sobre todo, su tranquilidad eran el límite. Ella ya no estaba dispuesta a negociar su dignidad por afecto, y esa certeza se notaba en cada gesto. Para Marta, ese momento no significó victoria ni revancha. Fue una confirmación, silenciosa, de que había hecho lo correcto. Al volver a su departamento, con el sonido constante del mar acompañándola, sintió una paz que no dependía de ser reconocida como madre por nadie. Era suficiente con saberse íntegra. Con el tiempo, la Fundación Marta Santos creció más de lo que ella había imaginado. Mujeres mayores comenzaron a llegar con historias parecidas, cargadas de años de entrega no reconocida, y encontraron en Marta no una salvadora, sino un espejo posible. Ella coordinaba reuniones, escuchaba sin prisa, compartía su experiencia sin dramatizarla. No hablaba desde el resentimiento, sino desde una claridad que solo se alcanza después de atravesar una pérdida profunda. Su vida se llenó de nuevas rutinas, nuevas responsabilidades elegidas, y de una red de afectos que no se basaban en obligaciones familiares, sino en respeto mutuo. Marta entendió entonces que la riqueza más importante que había construido no estaba en sus propiedades ni en sus cuentas, sino en su capacidad de reinventarse sin negar lo vivido. Y eso, pensó, era algo que nadie podría quitarle. Con el paso de los meses, Marta empezó a mirar su propia historia con una distancia nueva, no para suavizarla ni para endurecerla, sino para entenderla en su totalidad. A veces, sentada en el balcón al atardecer, pensaba en la mujer que había sido durante tantos años. Fuerte, sí, pero también silenciosamente agotada por la necesidad constante de sostener a otros. No se reprochaba haber amado demasiado ni haber dado sin medida. Entendía ahora que hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. La diferencia era que ya no confundía entrega con anulación. Había aprendido, quizá tarde pero con profundidad, que el amor que exige invisibilidad no es amor, es costumbre. Y esa comprensión no le trajo amargura, sino una serenidad firme, como si finalmente hubiera dejado de pelear contra una corriente que nunca iba a cambiar de dirección. En encuentros públicos de Mendecinos, la fundación, cuando le pedían que contara su historia, Marta nunca hablaba del dinero ni del casamiento como anécdotas centrales. Hablaba del silencio, de lo que cuesta sostenerlo durante años, y del alivio extraño que llega cuando una deja de hacerlo. Decía, sin dramatismo, que muchas mujeres de su generación habían sido educadas para desaparecer detrás de los logros ajenos, y que recuperar el propio nombre después de tanto tiempo era un acto profundamente político. Quienes la escuchaban no aplaudían de inmediato. Primero había un silencio denso, de reconocimiento, y luego gestos pequeños, miradas húmedas, respiraciones profundas. Marta entendía entonces que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había transformado en algo compartido, útil, vivo, y eso le daba un sentido que ninguna validación familiar le había dado jamás. Hubo un día, casi 2 años después del casamiento, en que Marta se encontró con una foto antigua mientras ordenaba unas cajas que había traído de la mudanza. Era una imagen sencilla. Ella y Luis en la cocina de la casa vieja, él todavía adolescente, riéndose con la boca llena y ella con un delantal manchado de harina. Marta sostuvo la foto unos segundos más de lo necesario y por primera vez no sintió ese pinchazo inmediato en el pecho. Sintió nostalgia, sí, pero también algo parecido a gratitud por haber vivido aquello sin reservas. Entendió que no necesitaba borrar el pasado para seguir adelante. Ese amor existió, fue real, fue intenso, y también tuvo un final que no dependió solo de ella. Aceptar eso fue una forma de cerrar un ciclo sin violencia interna, sin negación. Marta guardó la foto de nuevo, no como herida abierta, sino como parte de una historia que ya no la definía por completo.
Luis, por su parte, nunca volvió a insistir como antes. Hubo mensajes esporádicos, fechas especiales recordadas con frases educadas, pero nada que cruzara los límites que Marta había marcado sin necesidad de anunciarlos. Y eso, curiosamente, fue suficiente. Ella no necesitaba una reconciliación idealizada ni una escena de redención tardía. Le bastaba saber que había recuperado el control sobre su propia narrativa. Marta siguió creciendo en sus proyectos, viendo cómo la fundación se consolidaba y cómo otras mujeres encontraban voz a partir de su experiencia. A veces pensaba que la mayor herencia que podía dejar no estaba escrita en ningún testamento, sino en ese ejemplo silencioso de que siempre es posible elegir un final distinto, incluso cuando la vida ya parece estar definida. Hoy, cuando Marta se presenta, ya no lo hace a partir de un rol que alguien más pueda concederle o quitarle. No dice, soy la madre de, ni necesita explicar su historia para justificar su lugar. Es una mujer de 68 años que vive frente al mar, que administra su patrimonio con autonomía, que lidera un proyecto social con impacto real y que aprendió a escucharse sin miedo. A veces, al caminar por la orilla temprano, con los pies descalzos y el viento, desordenándole el cabello, piensa en lo distinto que habría sido su final si hubiera elegido el enfrentamiento, el reclamo público, la humillación de vuelta. No se arrepiente de haber guardado silencio aquel día. Ese silencio no fue sumisión. Fue el último acto de amor que se permitió dar antes de elegir, por fin, darse a sí misma lo que nunca se había concedido: prioridad. Marta no cree en finales perfectos, ni en lecciones envueltas en frases bonitas. Cree en decisiones concretas tomadas a tiempo, incluso cuando duelen. Cree que hay pérdidas que no se recuperan, pero que también hay identidades que solo nacen después de una ruptura. Si alguien le preguntara hoy qué fue lo más difícil de todo ese proceso, no hablaría del discurso en la boda, ni del dinero entregado sin gratitud. Diría que lo más difícil fue aceptar que el amor que ofreció durante toda una vida no la obligaba a seguir aceptando menos de lo que merecía. Y diría también, con una calma que solo da la experiencia vivida, que nunca es tarde para recuperar dignidad, romper ciclos de entrega silenciosa y elegir, incluso al final del camino, vivir para una misma. Con el tiempo, Marta entendió que su historia no era excepcional por el dolor, sino por la decisión que vino después. Muchas personas viven humillaciones similares y siguen adelante como si nada hubiera pasado, acumulando silencios hasta desaparecer. Ella no quiso desaparecer. Quiso quedarse, pero de otra forma. Cuando alguien nuevo la conoce y le pregunta por su familia, responde con naturalidad, sin defensas ni explicaciones largas. No oculta a Luis, pero tampoco lo coloca en el centro. Él pasó a ocupar el lugar real que eligió ocupar en su vida, ni más ni menos. Marta ya no espera llamadas que no llegan ni explicaciones que no cambian nada. Su rutina está llena de compromisos que nacen del deseo, no de la obligación. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, transformó todo. Hoy, al mirar hacia atrás, Marta no se define por lo que perdió, sino por lo que se permitió reconstruir. La mujer que fue apagada públicamente como madre eligió no responder con gritos ni con venganza emocional, sino con coherencia, límites y propósito. Transformó una humillación en un punto de partida, un silencio en dirección, y una vida vivida para otros en una vida finalmente propia. No todos los vínculos sobreviven cuando una persona deja de aceptar menos de lo que merece, y Marta hizo las paces con eso. Su historia no termina con reconciliación ideal, ni con aplausos, sino con algo mucho más raro. Una mujer entera, consciente de su valor, viviendo en paz con las decisiones que tomó. Y eso, para ella, fue el verdadero final que siempre mereció.